Proyecto integrador, electricidad y magnetismo. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Un circuito eléctrico es un dibujo de componentes que representa cada elemento y magnitudes físicas que ayudan a resolverlo de manera sencilla. Se dividen en tres tipos: los definidos por componente, definidos por tipos de fuente y definidos por configuración. En los definidos por componentes están los circuitos de red, circuitos Los definidos por componentes están los circuitos R, circuitos RL, circuitos RLC, circuitos electrónicos. En los definidos por tipos de fuente están los circuitos de corriente alterna o corriente directa. En los definidos por configuración podemos mencionar los circuitos en serie, circuitos en paralelos o un circuito mixto. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y las aplicaciones prácticas que se les puedan dar? A las leyes de conservación de la energía y las características. Aplicando la ley de Ohm en cada parte del circuito se le conoce como ley de corriente y ley de tensión de Kirchhoff, o ley de voltaje de Kirchhoff. Una aplicación práctica a la ley de la corriente es cuando medimos cuánta corriente consume un circuito en cada una de sus partes. Por ejemplo, cuando tenemos un circuito y queremos ver cuánto consume una lámpara, ya que esta es una resistencia, se puede medir conociendo los valores de consumo de la lámpara, el voltaje y el amperaje, y por medio de la ley de Ohm se realiza un cálculo. Otra aplicación práctica es medir la tensión de un circuito y calcular su caída dependiendo de la distancia o la cantidad de componentes conectados a este circuito. ¿Qué son las fuentes de alta tensión? ¿Y cuál es su función de circuitos eléctricos? Son dispositivos que elevan un potencial de voltaje más bajo a un potencial de voltaje más alto. Existen muchas aplicaciones que se requieren para un alto voltaje, como los controladores piezoeléctricos de las impresoras, los instrumentos médicos, etc. En un circuito eléctrico como el que contienen los equipos antes mencionados, se aprovechan las cargas capacitivas con ayuda de resistencias para aprovechar todo el ancho de banda mediante transistores. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Existen varios, entre ellos el análisis por nudo, análisis por mallas, análisis por conjunto de puertos básicos o análisis por lazos básicos. Existe también el método de modificación de la geometría de los circuitos y circuitos con fuentes independientes y el de circuitos con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? En la vida cotidiana se utilizan como baterías, ya que pueden almacenar energía, o como memorias, igual porque se almacena la energía o almacena la información. Como filtros o como fuentes de alimentación también se utilizan para reducir la resonancia magnética de los cables, así puede transmitir más potencial, o para corregir el factor de potencia. Se puede usar para transformar corrientes alternas en corriente directa. Y esto es todo lo que nos solicitan en esta práctica. Gracias.